Teresa, Gisela, Sandra, Elia, Susana, Anania, Tamara, Davinia, Mónica, Ana María, Francisca, María Isabel, Gemma, Encarnación, María del Águila, María Ángeles, Rachida, Verónica, Felicidad de Rosa, Beatriz, Anjunta Iliana, Laura, Angelina, Rosario, Dolores, Gema, Leire, Marina, Marina, Olga, Otilia, Antonio, David, Constante, Manuela, Magdalena, Silvina, Carmen María, María Ili, Concepción, María Josefa, Constantino, María Antonia, Elvira, María Isabel, María del Carmen, Eva María, Esfexmor, por favor, vayan accediendo al lugar. Entre yo y Samuel. Sí, sí. La mayoría es aplastante. Buenas noches de nuevo. Les doy muchísimas las gracias a todos por haber venido. Nosotros, con nuestras sorpresas y sobre todo nuestras sorpresas tecnológicas, como las podrán ver, hemos intentado darle a este acto toda la importancia que el problema que estamos tratando tiene, ¿no? Yo creo que la asistencia de ustedes así lo confirma. Cuando hablo en nombre de la gestora, de la agrupación socialista de Weimar, de los compañeros concejales y en general de compañeros, sobre todo algunos que están para un roto y para un descosido y que nos han ayudado a organizar esta jornada. También quiero dar las gracias a Zaida Llanes, a Daza Fariña y a Carmen Padilla, que son respectivamente psicólogas, trabajadora social y abogada, ¿digo bien? Que van a ser las personas que nos van a introducir en la mesa redonda. Vale. Y también a los compañeros Paco Espínola, Tamara Raya, Yorit
que son candidatos a las próximas elecciones del 20 de noviembre. Yo también quiero dar encarecidamente las gracias a Socorro González, que es la concejala de Servicios Sociales y que viene además precedida de unas cuantas jornadas de trabajo sobre este tema. Organizando esta pequeña jornada yo hice la reflexión de lo difícil que es el activismo hoy en día, ¿no? Qué bien lo ha hecho el capitalismo, cómo nos ha domesticado, que yo pensaba durante estos días, si estuviera organizando una reunión de Tapercer o una procesión, no tendría ningún problema. Y sin embargo, ¿cómo nos han hecho avergonzarnos de comprometernos con la política? ¿Cómo nos han dicho que en política todo es igual, que la política es sucia, mientras vemos cómo triunfan otras cosas más sucias como el deporte o como la programación de la televisión con el beneplácito de la sociedad? Yo, aunque no voy a presentar porque solo quería dar la bienvenida, sí que quiero aprovechar para darles las gracias a los que han venido y para animarlos al compromiso político con el lado que sea y a no avergonzarse de las ideas políticas y de el dinamismo, porque realmente de ahí viene todo lo que necesitamos, como ocurre con el problema que vamos a tratar esta noche. Y ya, no los aburro más, gracias a todos y nos vemos con más. Buenas tardes a todos y a todas. Decirles que las chicas que van a intervenir en la mesa redonda, que luego podrán ustedes participar y hacer las preguntas, son técnicas. Son técnicas que trabajan en oficinas comarcales que están especializadas en violencia de género. Entonces, Zaida, que es psicóloga, y la oficina comarcal de Candelaria. Adasa Ramos, que trabaja en el Ayuntamiento de Santa Cruz y es trabajadora social. Y Carmen, que es abogada y pertenece a las oficinas de ICOR, aunque ahora está en Candelaria. Todas estas técnicas trabajan con mujeres, saben y tienen la experiencia vital de trabajar con ellas, con los durísimos problemas que presentan todas las víctimas de violencia de género, y les van a exponer con brevedad el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Buenas tardes y sean todos muy bienvenidos. Apareceré problemas técnicos con el primer vídeo, luego lo retomaremos. A continuación, cada una de nuestras tres invitadas va a hacernos un breve esbozo de este sangrante problema desde su respectiva perspectiva, desde su punto de vista, desde su área. Empieza Adasa Fariña, trabajadora social del tema. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues, muchas gracias por venir, por acompañarnos y gracias por invitarme también a participar esta tarde. Yo soy trabajadora social del DEMA, soy técnica del dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. No sé si lo conocen la mayor parte o no, pero quiero a las personas que ya lo conocen repetirles un poco, pero bueno, para que tengan una idea un poco por encima. Es un dispositivo que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, que está en las 7 islas. Yo voy a hablar del tema de Tenerife, que es el que trabajo y el que conozco. Somos un equipo de 16 personas, todas mujeres, pero cada vez con más intención de que empiecen a participar hombres, de que empiecen a trabajar, empiecen a intervenir también con las mujeres para enseñar nuevas masculinidades, para ver que hay otra manera de ser hombre, ¿no? Así que es verdad que la primera atención y la intervención en crisis, que es la que realizamos la mayor parte, o bueno, en todas las ocasiones, en el dispositivo de emergencia, quizás que un hombre sea la primera persona que te atiende, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Eso lo podemos debatir luego si quieren en la mesa después de la mesa redonda. Bueno, el DEMO fundamentalmente funciona a través de la sala 112. Hay una sala específica con una técnica de atención a la mujer que va a ser la primera que va a valorar las llamadas de emergencia que se reciben. El 112 deriva a esa sala y son ellas quienes un poco van a filtrar si es un caso de DEMA o no.
En caso de que valoren que efectivamente es una señora que necesita del apoyo y el asesoramiento de nosotras, pues nos vamos a desplazar a cualquier punto de la isla de Tenerife en cualquier momento. Como dije, somos 16 personas de equipo interdisciplinar, trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, abogadas y una coordinadora. Y vamos a acompañar a la señora en todo el proceso. Vamos a irla a buscar en el punto de encuentro que se decida, que sea seguro tanto para ella como para nosotras, normalmente en un sitio público, policía, bueno, cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, también policía local, o en centros de salud. A partir de ahí vamos a hacer con ella un poco el camino que ella decide y que tenga nuestro apoyo en todo momento. Bien acompañándola al centro sanitario en caso de que sea necesario porque haya sufrido una agresión física o porque su estado psicológico también requiera de atención médica. ¿Estoy hablando muy rápido? O atención, vale, también acompañamiento a denuncia en caso de que la señora quiera denunciar la situación. No es obligatorio, no es necesario, ¿vale? que la mujer denuncie la situación para que sea acogida por nosotras o acompañada. En caso de que la mujer carezca de una alternativa alojativa segura, de que no pueda regresar a su domicilio porque el agresor está allí o por represalias de la familia o por el motivo que sea, tanto ella como las personas a su cargo, hijos e hijas, o si tiene una madre, una persona dependiente que depende de ella, también va a poder estar acogida con nosotras en el recurso durante 96 horas. Pasado ese tiempo, si la situación no se ha normalizado, si todavía no está con las medidas de seguridad básicas, se puede ampliar el plazo que demos, ya pasaría acá y que sea otra acogida inmediata. Nada, la experiencia o el trabajo que hacemos en el tema es súper reconfortante. Trabajamos eso de la intervención en crisis y vemos muy rápidamente la mejora de las mujeres, ¿vale? En muy poco tiempo, sobre todo las que quedan acogidas con nosotras y muchas veces con las menores, la mejora se ve en muy poco tiempo, ¿vale? Vienen con la autoestima muy afectada, prácticamente vamos con la autoestima muy baja. Eso Zaida, psicóloga, hablará mejor de todo el tema psicológico, pero sí que es verdad que en poco tiempo se sienten seguras y empiezan a mejorar muchísimo. Yo un poco más, porque luego sí a partir de las preguntas, ¿no? El servicio insular, ¿no? Bueno, a continuación hablar la abogada Carmen Padilla Pincho. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes al acto. Como ya muy bien han dicho, yo soy abogada en una oficina, concretamente en el Servicio Insular del COP, aunque temporalmente estoy en la oficina de Candelaria. Pertenecemos a la red insular de violencia de género de Tenerife, que es uno de los sistemas punteros y mejor organizados de España en materia de género. Actualmente la red consta de 9 oficinas, en la zona metropolitana, en La Laguna hay una oficina y en Santa Cruz otra, en la zona sur Candelaria, Adeje, San Miguel, y en la zona norte Santa Úrsula, Orotava, Icod y Los Silos. La oficina de Candelaria, concretamente, en la que actualmente estoy con carácter temporal, abarca la atención de usuarias de los municipios de Arico, Fagnia, Arafo, Huímar, Candelaria y El Rosario. En las oficinas se realiza una intervención integral, transversal, llevada a cabo por 4 profesionales: la trabajadora social, la psicóloga de mujer, la psicóloga de menores y la abogada. La primera cita de la señora siempre se realiza con la trabajadora social. La trabajadora social es la que hace la valoración previa y la derivación a las otras áreas, a las otras profesionales. Concretamente, en lo que respecta a mi área, en el área jurídica, las funciones de las abogadas en la oficina consisten en hacer una valoración inicial de la situación jurídica de la señora y prestar un asesoramiento adecuado a las necesidades personales de la usuaria. Hay que diferenciar en ese momento previo si la señora tiene o no tiene denuncia, si ha instado o no un procedimiento civil, si hay matrimonio o no hay matrimonio, y si hay hijos. En ese caso, en el caso de que no haya denuncia y exista la necesidad y la conveniencia de presentarla, las abogadas prestamos ese asesoramiento, le decimos a las mujeres cómo ha de realizarse la denuncia. Es muy importante que la señora acuda a dependencias policiales o a dependencias judiciales sabiendo cómo ha de presentarse esa denuncia, porque esa denuncia tiene que tener un contenido consistente.
Si a lo mejor la señora ha estado sufriendo malos tratos desde un periodo largo de tiempo, se le dice siempre a la señora que hay que hacer una relación de hechos concretos, cronológicos y claros de esos malos tratos y el hecho en concreto, la situación de violencia que la ha llevado en ese momento a presentar la denuncia. Se le asesora sobre el procedimiento penal que da lugar a la incoación de esa denuncia, se hace un seguimiento de todo el procedimiento, también de los procedimientos civiles, ya sea separación, divorcio o el procedimiento de guardia y custodia, cuando no hay matrimonio y hay hijos, ¿no? También este asesoramiento comprende otros recursos existentes en la red, como el servicio de teleasistencia o ATEMPRO, la activación del 112 y del DEMA. También le explicamos a la señora y en algunos casos, desde nuestra oficina también se activa el DEMA. Entre las funciones que las letradas también llevamos a cabo en esa oficina está la de tramitar la solicitud de justicia gratuita. También se la tramitamos a la señora, hacemos un seguimiento hasta que las designaciones para los procedimientos de abogado y procurador se llevan a cabo. Y mantenemos una coordinación, luego un contacto con esos profesionales y hacemos un seguimiento de esos procedimientos judiciales, ya sean penales o civiles. También mantenemos una coordinación con el Colegio de Abogados, con la Fiscalía, con la Comisión de Justicia Gratuita, con los juzgados y también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mantenemos, y también con la subdelegación del gobierno, porque a las señoras extranjeras víctimas de violencia de género tienen un procedimiento específico y concreto para regularizarla. Y nosotras llevamos a cabo también ese asesoramiento y llevamos a cabo también la regularización administrativa de las señoras extranjeras víctimas. Asimismo, informamos a la señora de todos los derechos que la ley integral, afortunadamente, del año 2004, ha aportado y de la que tenemos y que tenemos a mano. Le decimos a la señora que tiene derecho a una información sobre las medidas de seguridad y de protección. También les decimos a las señoras que tienen derecho a tener una asistencia letrada gratuita del turno especial de violencia y un turno especial de justicia gratuita, específico y concreto, especializado, y que pueda hacer uso de él tanto en dependencias policiales como en dependencias judiciales. Siempre insisto que es muy importante que las mujeres desde el momento cero estén perfectamente asesoradas y asistidas. También le asesoramos de sus derechos laborales, que esos derechos están recogidos en la ley integral, que tienen derecho a la reducción, a la reordenación de su jornada de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión con reserva de puesto de trabajo, a la bonificación del 100% de las cuotas de la seguridad social de aquellas trabajadoras que sustituyen a las víctimas. También le decimos a las señoras víctimas de violencia de género, cuando tienen que coger baja, que su condición de víctima las ampara para que esa baja le paguen su salario el 100% y no les hagan ningún tipo de reducción. En fin, también a las autónomas tienen derecho a la cotización, o sea, a no pagar las cotizaciones de la seguridad social durante 6 meses. Y también quería decir algo muy importante, que afortunadamente hay una reforma, que la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección de infancia y adolescencia ha traído algo que clamábamos todos y que lo pedíamos a grito, que es que los menores sean considerados por la ley víctimas de violencia de género. Y ahora mismo, desde que una mujer presenta la denuncia, ya sea en dependencias policiales o en dependencias judiciales, tiene que poner en conocimiento si esos menores han sido testigos de esa violencia, porque no tenemos que hablar de víctimas directas e indirectas, no, son víctimas directas de la violencia. Porque antes nuestro Código Penal, que ahora ha sido reformado, recogía que, bueno, que el niño tenía que presenciar, no. Basta con oír los gritos, oír los insultos,
y la situación de violencia es suficiente para perjudicar psicológicamente y emocionalmente a un menor, y de eso Zaida nos podrá hablar en profundidad. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería felicitar a la agrupación socialista de Weimar por tener esta iniciativa, en especial a Irán, Pedro Damián, Bea, Rosa Pura, bueno, en especial a todo el equipo que funciona pues, muy bien preocupándose por este tema, ¿no? Yo creo que es un problema no de mujeres, es un problema de toda la sociedad y tenemos que estar a una. Bueno, esperamos en el día de hoy pues, resolver todas las dudas que puedan surgir y también darles a conocer un poco el trabajo que se lleva a cabo desde la Red Insular de Violencia de Género. Yo soy psicóloga infanto-juvenil en el Servicio Insular de Candelaria, ya que me explico muy bien el funcionamiento del servicio, así que yo voy a explicar un poco mejor cómo se trabaja con niños y niñas. La intervención con menores es quizás la más desconocida, ¿no? Es la más novedosa. Surge en Tenerife en 2006, somos pioneros también en eso. Tenemos la suerte de presumir, como decía mi compañera, de un sistema de acogida a víctimas que es pionero en España. Y surge ante la necesidad de muchas mujeres de no saber qué hacer con sus niños y sus niñas, de no entender por qué tenían esos miedos, esas pesadillas, por qué tenían tanta ansiedad. Se creó un grupo de psicólogos y psicólogas en ese momento que rotábamos, era un grupo SEMAI, no sé si se acuerdan perfectamente, rotábamos por toda la isla yendo al LEMA, a casas de acogida y en los servicios insulares, oficinas comarcales en aquel momento. Poco a poco la necesidad del día a día pues, ha hecho que este equipo de menores vaya aumentando y por fin en 2010 comenzamos a formar parte de los servicios insulares. Actualmente pues somos ya 9 en el equipo y aún así pues no llegamos a la demanda que tenemos, ¿no? El Servicio Insular de Candelaria, como decía Carmen, abarcamos 6 municipios, entonces, y soy yo la única psicóloga, con lo cual es complicado, ¿no? Llegar a toda la demanda. Pero bueno, si nos quedamos con lo positivo, con el cambio de la ley, con el aumento de recursos especializados en menores, pues parece que hay cambios en este sentido y que la realidad de que los menores son igual víctimas, igual que sus madres, pues se aprecia así, ¿no? A mí me gustaría, si puede ser, que luego viéramos un vídeo en el que, bueno, van a ver a una niña jugando y este juego, pues es una de las sintomatologías más comunes. El 2, si puede ser. Sí, es uno de los vídeos de la sintomatología más común. Por favor, te prometo
sí, mamá. Cariño, ya estoy en casa. Si después de este vídeo quedan con la duda de que los niños y las niñas son víctimas igual que sus madres, pues... lo que decía Carmen, no podemos diferenciar entre víctimas directas y víctimas indirectas. Este es un juego que se da mucho en la sala de intervención. Muchos niños y niñas juegan a lo que han vivido. Me emocionaba ver alguna cara. Sí, trabajamos con una realidad demasiado dura. A veces yo creo que ni me doy cuenta ¿no? Estamos metidas tanto en esta realidad que para nosotras pues es, por desgracia, el pan de cada día, ¿no? Además de sufrir el maltrato psicológico que supone siempre el escuchar las agresiones hacia su madre, los insultos, las amenazas, además de sufrir propiamente y de forma directa insultos y amenazas, además de ver o sufrir en cuerpo propio agresiones físicas y en muchas ocasiones sexuales, a veces estos niños y niñas se quedan sin madre porque sus madres son asesinadas. Por desgracia, algunas de las señoras que teníamos los cartelitos fuera, pues yo atiendo a sus niños y a sus niñas, los hemos tenido que atender. Son una maravilla de críos, pero no se han merecido, ¿verdad?, que nos conociéramos en estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma más brutal, yo creo que hay de los casos más graves, ¿no?, de violencia. Igualmente, este año, pues, el caso de niños y niñas asesinadas, víctimas de violencia de género, porque son asesinadas por sus padres o padrastros, como venganza hacia sus madres, asciende ya a 8 menores en lo que vamos de año. Esta encuesta se empezó a realizar en 2013, el número en 2013 fue de 6, en 2014 4 y este año hemos duplicado la cifra. Esto quiere decir pues, que en algunas cosas efectivamente vamos avanzando y la gente muchas veces pensamos que las mujeres hemos conseguido muchos derechos y entonces de qué nos quejamos, ¿no? Y luego, bueno, la realidad con la que nos topamos pues es otra, ¿no? Y es que solo en Tenerife, solo en Güímar, en este municipio, el número de mujeres que sufren violencia de género a diario en sus hogares y por tanto sus niños y sus niñas es brutal. Espero que ustedes... A continuación abrimos un turno de preguntas. ¿No? Levantar respecto a la presente. En primer lugar quería agradecer a Pedro Damián y a todo el equipo por organizar este acto un día como hoy, que es un día muy importante. Y me gustaría hacer dos reflexiones. Por un lado, dos reflexiones y cuestiones. Por un lado, quería hacer reflexionar sobre el hecho de que los hombres, muchos hombres, también muchas mujeres, sobre todo de ciertos niveles, tienden a denostar la violencia machista y la lucha contra la violencia de género, diciendo que también hay hombres maltratados. Pero yo creo que hoy es un buen día para poner sobre la mesa que la realidad de los hombres maltratados es ridícula y en proporción muy muy pequeña en comparación con las mujeres. Por otro lado, también habría que añadir que a diferencia de la violencia contra los hombres, la violencia de la mujer, sobre los menores, también en relación a violencia familiar, es y proviene de una concepción patriarcal de la sociedad, una concepción machista que todos asimilamos, en cierta medida, unos menos, otros más, y que yo creo que debemos ir cambiando día a día, ¿no? Debemos todos ir poniendo un poco la conciencia en lo que hacemos diariamente y que representa ese machismo estructural, ese patriarcado, ese gobierno de lo masculino que empieza por el mismo lenguaje, ¿no? Que muchas veces nos vemos que hablamos en masculino, que no tenemos un lenguaje inclusivo con las mujeres. Yo quería hacer una cuestión relativa a esto. Yo hablo también en nombre de juventudes. Me gustaría preguntarles a qué nivel o con qué se han topado ustedes a la hora de tratar con las mujeres que sufren violencia de género y qué nivel tienen de asunción de ese machismo, ¿no?, estructural. Y por otro lado, me gustaría también preguntarles
sobre qué carencia de medios tienen ustedes económicos en esos niveles y qué podría hacer las administraciones públicas por luchar contra ese machismo estructural, que empieza mismo por programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, ¿no? que conciben las relaciones entre pareja y las relaciones entre género de una forma pues un poco estereotipo, y también en relación, ¿qué podrían hacer las administraciones públicas en relación a estos nuevos rebrotes que hay de machismo entre los jóvenes que como digo, no provienen ya de una educación directa sobre el machismo, ¿no? Elevando el género masculino sobre el femenino, sino que viene de esa violencia estructural que existe en la sociedad, que se conoce como violencia invisible, ¿no? ¿Qué piensan de ello las ponentes? Repítemelo. Madre mía, muy bien, pues. No, la idea de qué idea tienen las mujeres, ¿vale? Normalmente en el dispositivo, muchas veces, o la mayor parte de las veces, van a normalizar ciertas actitudes. Cuando tú, lo hablábamos antes, cuando tú te educas en ese ambiente y entiendes que esa es la manera de relacionarse y entiendes que en tu caso visto esto, o lo que tú comentas, que pongo en la televisión, que las películas que ven los jóvenes, pues 3 metros sobre el cielo, el crepúsculo, no sé cuánto, y todas esas cosas, van a entender el amor, la idea de amor romántico como posesión, y todas esas cosas, va a ser difícil sacarle esa idea. Ahí, sobre todo las psicólogas trabajan la fase educativa con las mujeres, en las que ellas empiezan, yo creo, la parte en la que más conscientes empiezan a ser de que son víctimas de violencia de género, porque muchas, y eso, vamos, a mí me ha pasado un montón de intervenciones con las mujeres, que empiezo a hablar con ellas y cuando a veces digo, no, porque el agresor, no, agresor no es, o no, porque cuando sufres violencia de género, no, yo violencia de género no sufro, ¿no? Después está poner nombre a las cosas, y es verdad que cuando empiezan a ser conscientes de eso, pues eso es un primer paso para empezar a avanzar con ello. Sí, yo creo que nosotras también en la oficina vemos muchas veces que las señoras vienen derivadas por recursos como por ejemplo puede ser por servicios sociales y acuden a la oficina sin saber, sin encajar del todo, ¿no? en este nombre, ¿no? de víctimas de violencia de género, y tampoco ven a sus parejas o exparejas como agresores, lo cual bueno, pues es un trabajo más que llevamos a la oficina, ¿no? Desde el principio, pues la trabajadora social trabaja un poco en ello y siempre le decimos que es un servicio voluntario, que ella podrá acudir o abandonar cuando lo necesite, cuando lo decida, pero bueno, se trabaja un poco la línea de que ella vaya tomando conciencia de la situación que ha vivido. Y el otro que decías, ahora Carmen, continúa si quieres, que creo que es necesario comentarlo, ¿no? Que efectivamente en este tipo de debates pues la gente suele preguntar, bueno, también hay hombres maltratados, ¿no? Y sí, también hay hombres maltratados, seguramente, y es igual de grave, porque nosotras, pues, la violencia es igual de grave en todo, o sea, para todo el mundo, ¿no? Pero la cifra de hombres maltratados es tan mínima que no supone un problema social. El problema es que la violencia de género es un problema social, y entonces el Estado ha tenido que crear una ley específica, unos recursos específicos para proteger a las mujeres, porque la violencia de género es una de las mayores incluso razones de muerte y por razones por las que las señoras acuden a servicios de salud mental, ¿no? Entonces, de sanidad en general. Entonces, bueno, al ser un problema social, pues por eso se ha creado pues, los recursos, las leyes. No significa que las personas feministas vayamos en contra de los hombres, todo lo contrario, ¿no? Intentamos que los hombres vayan que sean personas feministas, ¿no? Y esperemos que, bueno, juventudes y los más peques pues vayan empapándose de estas nuevas masculinidades que favorezcan a toda la sociedad. Quería decir que la mayoría de las mujeres minimizan y normalizan la situación de violencia y muchas no reconocen la violencia porque creen que la violencia es simplemente la violencia física. Entonces, cuando van a nuestros servicios y hablamos con ellas, nosotras sí que reconocemos que son víctimas porque los malos tratos no se ciñen simplemente a lo físico. También hay malos tratos psicológicos, malos tratos, control económico, relaciones sociales, del tiempo, etc. Y este tipo de malos tratos las mujeres no los identifican como tal y les cuesta muchísimo. E incluso las que padecen malos tratos físicos no identifican distintas acciones como malos tratos físicos cuando hablamos con ellas.
sino que los normalizan como algo completamente habitual y normal en la vida cotidiana, ¿no? Hablo de empujones, de tirones de pelo, de pellizcones, de ese tipo de... porque creen que, bueno, que el maltrato físico es una paliza. Entonces, lo demás, un cachetón, no, eso, bueno, fue sin querer, se le escapó la mano, a veces te dicen así, ¿no? Y como muy bien decía, no sé tu nombre, Nauset, vamos a ver, la violencia, ¿cuál es el origen de la violencia? Pues en la sociedad patriarcal, ese es el origen de la violencia. Y ahí es donde tenemos que atacar. ¿Cómo tenemos que atacar? Ahí tenemos que atacar con educación. Y la educación, ¿dónde tenemos que? Desde el colegio y desde la casa tenemos que hacerlo. Conjuntamente de la mano, tenemos que hacerlo. Educar en igualdad. Esa es realmente la forma de erradicar esta lacra. Y cuando hablamos de la violencia de género, claro, la violencia de género es un problema social y de salud. Hay desde el año 1995 hasta este año, hasta el 2015, según las estadísticas, hay 1.378 mujeres muertas por la violencia machista. Entonces, es un problema gravísimo. Y de alarma social. Es reprobable cualquier tipo de violencia, por supuesto. Pero la violencia machista es específica y concreta y la sufre la mujer desde la época de las cavernas hasta ahora. Ha ido evolucionando, efectivamente, y hemos tenido la necesidad de tener una ley que mucha gente dice, pero es desigual, esa ley es desigual porque es una ley para mujeres. Perdón, pero ¿quién muere? ¿Quién muere a causa de esa violencia? Las mujeres. Hasta que no tengamos una igualdad, por supuesto, tenemos que tener leyes que nos protejan a las mujeres. Cuando vivamos en un sistema totalmente igualitario, no necesitaremos esta ley. Pero mientras vivamos en un sistema como este, necesitaremos leyes que protejan a las mujeres. Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una especie de reflexión o llamamiento por una justicia un poco más activa, una política más activa, porque hoy mismo estaba leyendo en el periódico que solo un 50% de las mujeres maltratadas reciben la orden de protección, la medida de protección. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde están los límites? Porque muchos jueces ven los indicios de criminalidad como que tienen que estar muy por encima, cuando ya haya lesiones físicas como puede ser sangre, como puede ser, pues, está mucho al arbitrio o a lo que ellos creen según su razón que es peligroso o no es peligroso una persona. Luego te deniegan las órdenes de alejamiento y luego te hablan de indicativos del maltrato. Y muchas veces yo he hecho falta que a las víctimas de violencia de género se les enseñe un poco más a defenderse a sí mismas. Tal vez no tanto con defensa personal o spray, pero un poco de algo más. Y tanto parche legislativo, yo soy abogada, y tanto parche de ley de político de turno que entra cada 4 años, manda narices. Así que si lo dejo ahí, ahí se los dejo. Yo en ese sentido, creo que la formación en violencia, la formación en perspectiva de género es fundamental en todos los ámbitos. De nada sirve que haya una red insular fuerte con personas formadas que trabajen con las mujeres si luego las señoras no solamente van a sufrir la violencia de género, sino lo que se llama violencia institucional, que es que vayan a la policía con una denuncia y el policía sea más machista que el agresor. Yo he escuchado, por ejemplo, en un caso concreto, yo soy muy de anécdotas, yo estaba una vez en una activación con un señor en Policía Nacional denunciando, y la señora que estaba al lado, ¿vale? Porque eso también hay que tener cuidado con eso. Si vamos a poner una denuncia, es importante que el que le acaban de robar la moto no esté al lado de una señora que está denunciando una agresión sexual por parte de su pareja, ¿no? Tener un poquito de cuidado con eso, de
de buscar el espacio y demás para que la señora pueda hablar bien. Pero bueno, independientemente de eso, al lado una señora había visto cómo la habían agredido, la policía misma lo vio, entonces detuvo al agresor y a la señora se la llevó a la policía. Entonces le decían que tenía que denunciar sí o sí, ¿vale? El policía le está diciendo, usted tiene que denunciar, pero a mí no me vuelva loca, no mira la hora que es, porque era de madrugada todo esto que estaba pasando. Entonces, yo estaba con otra señora, me autoactivé, sin que el 112 me llamara, y fui para allí. Le dije, a ver, vamos a ver, ella no tiene obligación de denunciar, usted lo quiere denunciar de oficio, perfecto, ya hágalo, pero la señora, usted no puede obligarla ni tratarla de esa manera porque al final lo voy a denunciar y usted, vamos a ver. Entonces, es importante la formación de la Policía Nacional, la formación de los juzgados, que los jueces y las juezas que trabajan sepan de qué están hablando, ¿no? Muchas veces, bueno, yo he estado en muchos juicios, bueno, las abogadas más, y cómo le hablan solamente, las preguntas son, pues eso, muy directas, no dan opción a que la señora se explique, y muchas veces es verdad que son algo incoherentes en el relato, pues porque hay estrés postraumático, porque hay un montón de cosas que explican el porqué, ¿no? Entonces, eso es fundamental, la formación y la perspectiva de género en el trabajo con mujeres. Es que el problema de los juzgados de violencia es que, bueno, que tienen unos jueces magníficos, con una formación muy sólida en derecho, pero luego con una falta de sensibilización y una falta de formación específica en perspectiva de género. Entonces, con esas deficiencias, que son deficiencias, difícilmente se pueden ver los indicadores de la violencia. Entonces las señoras salen revictimizadas en ocasiones de los juzgados. Y nosotros tenemos que prepararlas incluso para decirle, puede que no le den la orden de protección, pero hay que denunciar. Es la única manera de hacer frente al maltratador y pararlo. De todas maneras hay que denunciar. Y hay que prepararlas y hay que fortalecerlas, y en eso nos ayudan las psicólogas. Hacen un trabajo magnífico en las oficinas para que las señoras puedan no solamente superar las secuelas de la violencia, sino también puedan afrontar los procedimientos penales, los procedimientos judiciales en general. Es una labor difícil esa, por lo que decía la compañera antes, ¿no? Sí. Muchas veces no confían en la justicia, entonces el hecho de denunciar ya para ella supone un dolor inmenso, ¿no? Recordar todo, decirle a alguien que no conoces, a una persona que no conoces sentada en la silla de un cuartel, todo lo que has vivido durante 20 años con la persona a la que más has querido es complicado, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil para las psicólogas, siempre las abogadas están ahí, esta señora tiene que denunciar, ¿no? Nosotras intentamos pues que la señora lo haga, porque al fin y al cabo es lo que dice Carmen, es la única forma de luchar y de parar esto, ¿no? Pero sí, quizá lo más difícil, sí. A las mujeres les cuesta mucho denunciar, muchísimo. Sí, la gente piensa que se pueden denunciar, ¿no? Sí, así a lo tonto y a lo loco, no. Les cuesta mucho denunciar. Bien. Yo quería decir algo, que también en cuanto a los procedimientos especiales de violencia de género que se hacen eternos, firma de papel, firma de esto, firma de lo otro, si te pegas horas en el cuartel de la Guardia Civil y entre que luego te deniegan la orden de protección o no ven indicios de criminalidad o peligrosidad suficiente, pues algo hay que hacer. Vamos a ver si el nuevo gobierno o hay un cambio o se replantean en cuanto a este tema mejorar. Tampoco diga que tenga la solución ni nada por el estilo, pero es lo que yo veo, lo que yo en cuanto a crítica. También tenemos que decir que la orden de alejamiento no es una garantía de que no vayan a matar a la mujer. Quien quiera matarla, o sea, quien tenga la idea de matarla la va a matar y se va a sacar la orden de alejamiento. Lo que ocurre es que una orden de alejamiento da cierta protección, yo creo, a la víctima, ¿no? Pero yo iría más lejos. Yo creo que en los casos de grave peligrosidad, más que una orden de alejamiento, habría que dar una prisión provisional en muchos casos, y en otros casos... Aunque sea una medida muy restrictiva, pero bueno, yo creo que si comparamos lo que vale la vida de una persona, de una mujer, con la restricción de la libertad, siempre la vida de la mujer vale más, ¿no? O sea, está clarísimo. Muy bien. A modo de ilustración, ¿cómo sería el itinerario de una mujer que a las 11 de la noche, un día cualquiera, decide, hasta aquí llegué,
yo voy a denunciar. ¿Qué hace esa mujer a las 11 de la noche, un sábado, viernes, sábado, que creo que es lo más incidencias hay? ¿Qué hace? ¿Y cómo es el itinerario? Si es a las 11 de la noche de un sábado, entonces no podemos nosotros. Y la otra es la importancia de la educación, y dentro de la educación la importancia de los juguetes, ya que vamos hacia Reyes, la importancia de los juguetes en cuando hablábamos de que los adolescentes en las películas ven esos roles muy marcados, pero esos roles no comienzan en la adolescencia, comienzan cuando tienen 6 meses y les regalamos, creo que esa edad tiene mucho que recibir eso. Vale, si una señora a las 11 de la noche decide, bueno, pues que quiere salir de la casa en caso de que conviva con el agresor o que se encuentre en una situación de riesgo, normalmente, que eso es importante, en las noticias, informativos y demás, se da el 016 como teléfono de información a las mujeres víctimas de violencia de género. Es cierto que el 016 es un teléfono de información, pero no un teléfono de emergencia. Entonces, si la situación es una situación de emergencia, el 016 se pasaría directamente al 112 que corresponda, pues dependiendo de la comunidad autónoma. Entonces, en este caso, el 112, como comentaba antes, tiene una sala específica de atención a la mujer que también está 24 horas, los 365 días del año, son especialistas en violencia de género, trabajadoras sociales, y ellas van a valorar el caso. Si la señora, pues eso, tiene un riesgo inminente de agresión o acaba de sufrir una agresión, o bien se manda directamente a servicios de emergencia para que la atiendan, o si ella puede trasladarse o se puede desplazar porque a lo mejor el agresor salió y ya no está en la vivienda, pues entonces se le orienta para que vaya hasta un sitio público, como el centro de salud o policía, algo que está abierto en ese momento. Y entonces contactarían con nosotras, con alguna de las compañeras que estemos de guardia. Somos 6 técnicas, trabajadoras sociales, que vamos a estar de guardia las 24 horas. Nos llaman, nosotras vamos a estar lo antes posible, lo más rápido posible. Es verdad que solamente hay un tema en toda la isla, pero intentamos llegar lo antes posible al punto de encuentro. Cuando llegamos allí, pues es verdad que tiene que firmar un montón de papeles, ¿vale? De personación y cosas, pero en primer momento vamos a hacer desahogo emocional, que la señora hable, que nos explique qué ha pasado. Y lo primero es garantizar la seguridad tanto de ella y de los menores. A las 11 de la noche normalmente los menores van a estar con ella, pero por ejemplo cuando deciden irse de la casa y están en horario escolar, pues nuestra prioridad es acudir al centro escolar para recoger a los menores y demás. A partir de ahí le damos toda la información sobre cuáles son sus alternativas, que es un poco lo que comentaba ella, cuáles son sus derechos, si quiere interponer denuncia o no, cómo tendría que asesorarla de cómo va a poner la denuncia. Muchas veces la señora, a lo mejor te van a contar el último incidente, lo último que le ocurrió, a lo mejor te dicen, no, es que me dijo que me fuera de casa. Bueno, pues si tú vas a la policía y dices, no, que me dijo que me fuera de casa, te van a decir, pues nada, señora, ¿vale? Entonces le intentamos decir, sí, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es la primera agresión? ¿Cuántas veces ha ocurrido antes? Entonces le asesoramos un poco de eso, se le acompaña al centro sanitario si fuera necesario. Nosotros normalmente lo recomendamos, el parte de lesiones es muy importante a la hora de interponer una denuncia, sobre todo cuando yo soy física, pero también ante tema emocional, de cómo esté en situación de ansiedad y demás. Y a partir de ahí pues va a depender. Si la señora tiene una alternativa alojativa segura, si tiene casa de su hermana, casa de una amiga, donde ella considera que va a estar segura, entonces la vamos a acompañar hasta allí. En caso de que considere que no, se puede venir con nosotras a los centros de acogida. La ubicación es secreta por motivos de seguridad, tanto de las mujeres como realmente de ellas, y se van a venir con nosotros en su tiempo que necesiten. En primera estancia 96 horas, pero si pasado ese tiempo pues intentamos acompañar en todo el proceso de juicio rápido y demás, y después se puede alargar la estancia el tiempo que necesitan, hasta garantizar la seguridad tanto de ellas como de su... Y luego les derivan a... Exacto, entonces cuando ya las mujeres, ustedes ya bien, nosotros trabajamos objetivos a corto plazo, tenemos un plan de intervención muy pequeñito porque es fundamentalmente garantizar su seguridad, ver si se da de protección o no, y a tocar los servicios insulares que ya las ven salir del todo. Esa parte no la perdemos nosotros. Claro, nosotros después llevaríamos la intervención más a largo plazo en todas las áreas que comentamos al inicio, y bueno, la señora puede estar en servicio, puede ser usuaria de servicio indefinidamente. La idea es conseguir los objetivos en la mayor brevedad posible, pero pues la realidad es que hay muchas procesos que duran mucho tiempo, no tanto psicológicos como jurídicos. Bueno, y en relación a lo que comentaba Carmen también, está claro que no en la adolescencia o en la edad adulta es cuando decidimos, pues soy mujer y me corresponde ser así, así, hacer esto, vestir de esta manera. No, ¿verdad? Desde que somos niños y niñas, se nos asignan como, digamos, dos partes del mundo, ¿no? Dos sacos. Si eres niña, pues vistes así, te llamas así, eres dulce, bonita y educada.
y se te regalan muñecas, peluches y cocinas. Y si eres niño, pues eres fuerte, valiente y un campeón, y se te regalan balones, camiones y bicis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto, bueno, podemos decir que ha cambiado, lo que decía antes, ¿no? La gente, bueno, pero ha cambiado, ya mi hijo lleva una camiseta rosada, muy bien. Pero la idea es que no ha cambiado, la realidad es que no. Si vamos a cualquier catálogo de juguetes, de cualquier juguetería, pero es una que encontré el otro día, están divididos en sección de juguetes para críos y sección de juguetes para crías. Y es terrible porque los juguetes, el juego es la forma de comunicación de los niños y las niñas, ¿vale? Por eso las intervenciones con menores se hacen jugando. Tú no puedes poner a un niño de 5 años ahí y decirle, bueno, coméntame, ¿tu familia qué tal? ¿Y tu padre cómo se porta contigo? No, ¿verdad? Entonces lo que hacemos siempre con niños y niñas, trabajamos jugando, porque es su forma de expresar. Si ustedes van para detrás en sus cabezas, verán que cuando eran pequeñitas no hablaban de cómo se sentían, ¿no? Pero seguramente les daban una perreta, se tiraban al suelo, ¿no? Lanzaban algo, lloraban. Bueno, pues esa es la forma de expresarse que tienen niños y niñas hasta que vamos adquiriendo el desarrollo del área cognitiva, ¿no? Entonces, los juegos sirven para desarrollar diferentes capacidades. Por ejemplo, juegos de construcciones, muy bien, pues la inteligencia visoespacial. Juegos de muñecas, el cuidar, el querer, ¿no? Cuidar, estar pendiente de otras personas. Juegos de bicicletas, pelotas, psicomotricidad, fundamental, pero fundamental para todas las personas, ¿no? Entonces es increíble como cuando los niños y las niñas entran en el cole a los 3 años, ya te dicen, no, yo para Reyes me voy a pedir tal cosa, ¿no? O lo veo en niños y niñas, hijos de amigas o de personas que conozco. De repente entran al cole y ya vienen con el bolso de Violeta, la falda de no sé qué. Es genial que un día les puedes poner eso, si otro día les apetece ponerse un chándal y se lo ponen, ¿no? Pero si la niña siempre va a ir con un traje y un bolso al parque, posiblemente nunca se lance del tobogán, más que nada porque se muere del dolor, ¿no? Entonces ya le estamos limitando, y ese es el problema, que la educación desde niños, desde que somos pequeños, nos limita a conocer la otra parte del mundo, y con los juegos es fundamental. En la sala de intervención vemos que yo tengo mi sala repartida entre juegos de psicomotricidad, juegos más educativos, juegos más de mesa, más psicomotores, depende de lo que quiera trabajar. Y tanto niños como niñas se ponen, ¿no? De repente tengo un niño de 7 años que llega y ve la muñeca y es como, mira eso, ¿no? Y yo, bueno, me siento por allí a ver qué hace, y de repente la coge un día. Bueno, a la muñeca la vamos a poner aquí, pero para ponerla, ¿no? Para que cuide el castillo. Bueno, al día siguiente coge la muñeca y hace no sé qué. Y al otro día el crío es feliz jugando a la muñeca. Pero es que nunca le hemos dado la oportunidad. Y le encanta. Y es genial porque va a poder cuidar de sus hijos, de sus hijas, de su familia, ¿no? Entonces yo creo que los juguetes son fundamentales, y estamos en un momento en Navidad que es como para cuestionarse eso, ¿no? ¿Qué tipos de regalos regalamos y pedimos a los reyes? Y bueno, nosotras en la oficina hacemos talleres, hago talleres y vamos a hacer algunos así de juguetes no sexistas para que se sepa para qué sirven los juguetes. Yo quería hacer una pregunta por si tienen el dato. Entre el 2007 y el 2011, el Congreso de Gobierno todavía no la unidad de violencia de género de la subdelegación del gobierno. En aquel entonces habían pulseras que funcionaban divinamente, pero eso sí que protegía, más que ninguna orden de alejamiento, ¿no? Porque el sistema de protección de las pulseras sí que funciona. Yo oí el otro día, después de la muerte de Iggy, oí decir que las pulseras no se estaban utilizando, que aquí en este momento no se utilizan ninguna. No, eso no es cierto, sí se utilizan. Lo que ocurre es que las pulseras, la cesión, o sea, la concesión de la pulsera se hace en casos de mucha peligrosidad. ¿Cuándo? Cuando el agresor es reincidente, hay una orden de alejamiento y quebranta. No quebranta una vez, sino quebranta de forma reiterada, ¿no? Hay reincidencia. Ahora, ahí es cuando las da. Entonces, claro, está reducido y las da. Pero para mí esa es la máxima protección. Por eso yo digo que es tan importante que den orden de alejamiento, porque las órdenes de alejamiento en cierta forma protegen. ¿Por qué? Porque si este señor quebranta y quebranta no una sino dos, ya es evidente que hay una peligrosidad, la mujer está en riesgo. Entonces, para mí la máxima protección es la pulsera, yo pienso lo mismo.
porque funciona, esa funciona, porque tiene un GPS y cuando el hombre, cuando el agresor, pues nada, infringe la zona del alejamiento, inmediatamente se activa. Yo recuerdo haber puesto 7 en un año. Se ha reducido la concesión, se ha reducido, pero yo tengo que decir que bueno, que yo he gestionado pulseras desde las oficinas, telefónicamente, con los secretarios judiciales, han hablado con los jueces y han concedido 3. En La Laguna concretamente, yo estuve trabajando en la oficina de La Laguna y yo solicité por teléfono para 3 señoras, o sea, la posibilidad de que les dieran, porque bueno, ya habían quebrantamientos sucesivos. Hablaron con el juez, le dije, mire, hay que hacerlo por comparecencia, si ustedes le recogen la comparecencia a esta señora, sí, dígale que venga mañana, que le vamos a hacer una comparecencia, y nada, la señora fue con su sentencia de malos tratos y además con las sentencias de quebrantamiento, ya habían condenas firmes de quebrantamiento sucesivo. Hombre, no, pues no, todavía no había ido a prisión, todavía no había ido a prisión. Eso es otro tema que hay que hablar, que deberían ir a prisión ya. Claro, depende tanto del juego de la fuerza, es que claro, depende mucho de si la fiscal es una fiscal de violencia de género, una fiscal que la ha tocado por el turno, si es una jueza de violencia de género y no una de turno, es que todas estas cosas influyen. Yo he visto casos de 2 quebrantamientos y todavía no han entrado en prisión. Y a mí me ha sorprendido. Una de las cosas que yo creo que muchas mujeres dependen de su agresor. Entonces, no he escuchado que haya una acción especial para estas personas que no tienen recursos y que dependen de su agresor. ¿En qué se focalizan ustedes para que esas mujeres puedan independizarse de ese maltratador que a veces a lo mejor no denuncian por quedarse desamparadas y solas y sin recursos? Sí, yo creo que la situación económica ha influido evidentemente en el número de separaciones y de denuncias. Efectivamente, una de las principales formas de actuar de los agresores es el aislamiento, con lo cual si yo te aíslo de tu núcleo familiar, te aíslo de tus amigas y amigos y no te dejo trabajar, ¿vale? Pues entonces la situación de la señora es totalmente precaria. Cuando toma la decisión de separarse, la realidad es que no puede. Aparte que ella quiere estar en la mayoría de los casos con sus niños y niñas y las dificultades económicas son grandes. Nosotros desde el Servicio Insular tenemos, como había dicho Carmen, una trabajadora social que trabaja aquí en la clínica. Los trabajadores sociales, la verdad, de la oficina, estudian cada caso y se les proporciona todas las ayudas que nos permite la realidad del Estado. Eso sí es importante, pues, las medidas que se toman desde el gobierno, ¿no? Porque la adjudicación de presupuestos pues es la que tenemos y muchas veces llega ahora noviembre y digo otra vez a Susana, mi compañera, Susana, por favor, esta señora ayuda urgente, y me dice, no tengo dinero. Esa es la realidad que más nos duele, ¿no? Con la que ellas también lo sufren y es complicado. Yo creo que eso es importante. Nosotros trabajamos con la ley de independencia económica, entonces es verdad que hay ayudas económicas específicas para muchos tipos de violencia de género, tanto el Instituto de Atención Sociosanitaria, que son específicas, y luego también la RAI, la Renta Activa de Inserción, cuando se cuenta con orden de alejamiento o como certificado de víctima de violencia de género, se puede percibir. Entonces, la RAI, ¿no? La Renta Activa de Inserción es una ayuda que tiene más de 11 meses, ¿no? La mujer víctima de violencia de género. Entonces, es cierto que hay ayudas económicas y que intentamos ayudar en ese sentido, pero también es verdad que es tan súper típico lo de no, las mujeres denuncian para la ayuda, y como si fuera a dar 4.000 euros y te dan la casa y no sé qué son. Mentira todo. Bueno, por lo menos no es tan fácil, es muy difícil. La ayuda son 426 euros y no en todos los casos. Hay que justificar mucho la situación de violencia. Entonces, aquí el área de independencia económica es fundamental, la de integración laboral, se intenta trabajar mucho en su orientación laboral, hay pues se supone que se bonifican a las mujeres con una sentencia condenatoria de entrenamiento a las empresas para que se contraten y esa parte se trabaja en el área de independencia económica y hay ayudas para eso. Pero es importante que no tienen todo hecho, no tienen todo resuelto, porque tu pregunta está muy bien, pero me sorprende porque la mayor parte de las veces lo que cuentan o lo que escucho es todo lo contrario, ¿no? Ella denunció para que le dieran la ayuda, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y nada que ver, nada que ver.
Además, lo que decía Daza, para tener un certificado de víctima de violencia de género, que muchas veces se tiene poca información, ¿no? Y piensan que es un papelito que nosotras damos a fulanita, tú, perfecto, toma este papel y vete al INEC y ya te dan dinero. No, eso no funciona así para nada. La señora tiene que acudir al servicio, tiene que pasar por todas las áreas. Hay un itinerario, pasa por el área social, jurídica, se valora desde todas las áreas, luego va a la psicológica, y cuando la señora haya pasado por un proceso, se puedan realizar una serie de informes y demás, se le da el certificado para luego posteriormente poder tramitar algún tipo de ayuda. Es decir, que para nada una señora va al servicio nunca para obtener dinero. Antes que nada, felicitar a las tres ponentes. Creo que son intervenciones brillantes, impecables, y que por supuesto agradecer que vengan de forma desinteresada, ¿no? Para colaborar y para dar a conocer una realidad que es trágica, que es lamentable y que ojalá desaparezca cuanto antes. La pregunta es muy sencilla y directa. ¿Existe algún tipo de estadística, de la misma manera que existe una economía productiva, que es la que mantiene de alguna manera pues, la estabilidad social que tenemos, si es que la tenemos? Pues de la misma manera existe algún tipo de estadística que contemple cuáles son los niveles de violencia de género que existen actualmente. Sabemos que muchas mujeres les cuesta, ¿no? Decidirse, son muy valientes cuando lo hacen. Entonces, quisiera saber si controlan ese dato, si existe, si hay algún tipo de estadística al respecto. Sí existe, se hace anualmente, no sé si mi compañero conoce un dato. Sí, el Instituto Canario de Igualdad sacó el dato. Ahora se pasó, pero yo decía. No me acuerdo, pero pueden ver la página del Instituto Canario de Igualdad. No tiene idea. Se ven 5.200 y pico activaciones entre lo que En 2014 ha tenido 1.024 mujeres, el 47,4% son menores de 35 años. En concreto, 322 son menores de 35 años, que ya es bastante. Luego tenemos que entre hasta 16 años han atendido a 3 chicas, entre 16 y 18 años a 25 mujeres, entre 19 y 25 años a 137 mujeres, y luego también 36 y 45 a 155 mujeres, y demás, y de las mayores, de 57 a 66 han atendido a 68, y demás a 38. Son las estadísticas del año pasado. La suma total son 1.024 mujeres que han... Esos son atendidas. Las que después hay activaciones a las que nosotros no llegamos a atender y luego también hay acogimientos con nosotros. Y luego no están todos los usuarios de los 900 usuarios ahí. No. Ese es solo el dispositivo de emergencia. Pueden consultar las estadísticas. Una estadística que en este caso refleje la realidad que en este caso se ve, es decir, la realidad real. Muchas mujeres se sienten o padecen el maltrato y sin embargo no se atreven a denunciarlo. Quisiera saber si ese dato existe o no. Es un dato real. Es un dato oculto igual que la economía subjetiva. Claro, esto es la punta del iceberg de una realidad. Y hay un valor de un 25%. Pero porque la economía subjetiva interesa más saber el dato, pero de las mujeres que no denuncian nos interesa todo. La crítica, ¿no? Los políticos, la que no está escuchando, lo que deberían de interesar puede ser algún tipo de estadística a través de las investigaciones sociológicas para saberlo, porque a lo mejor la realidad es alarmante, sabemos en 1.000 y pico, en el 2014, pero a lo mejor la realidad es que hay 5, 6 o 10.000 mujeres que están maltratadas y no se atreven a dar el paso. El 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, porque no solo es la violencia de género, hay otros tipos de violencia que lo pone aquí. Tenemos la violencia sexual ante conflicto, la violencia que produce el VIH, la mutilación de órganos genitales, el asesinato por las causas de dote, el homicidio por honor, el tráfico de personas, violencia durante el embarazo, discriminación y violencia, todo eso son tipos de maltrato. Y luego tenemos los costes, incluso hay un estudio, concretamente el Reino Unido hizo un estudio en 2004 de lo que le costó al Reino Unido durante ese año la violencia contra la mujer y asciende a 23.000 millones de euros de esterlinas. Solo en el año 2004, todo un informe de la ONU. Cuando yo echaba de sensibilización, ayer me conocí de y prácticamente todas las clases en las que voy, todas las aulas en que voy, después de dar... Escucha. Vale, después de dar los talleres de prevención, prácticamente en todas las clases,
alguna alumna se queda, ¿vale? Doy varias sesiones, alguna alumna se queda y me cuenta, o sea, estoy hablando de 15, 16 años, y me cuenta alguna situación de violencia que vive ella directamente o alguna familiar. Por ejemplo, el lema, que no se puede decir la ubicación, cuando yo abro y explico el servicio, también en la mayor parte de las clases me levantan la mano y dicen, pues creo que yo conozco a no sé quién estuvo, eso lo conozco no sé dónde. Es una realidad súper común. Si ya solamente vas a clases de la vida normalizada y alumnos realizar viceversa. Bueno, mi nombre es Belén, soy trabajadora social del Servicio Municipal de Atención a la Mujer. Y bueno, pues un poco, no sé quién era el chico que comentó lo de una chica, el tipo de ayuda que... vale, sí, vale. Bueno, pues en este caso, pues eso, ¿no? Que sepan que el Ayuntamiento de Weimar dispone de un Servicio Municipal de Atención a la Mujer que funciona desde el año 1998. La importancia de un servicio en la administración local como entidad más próxima a la mujer y que facilita la derivación al recurso especializado, que con las compañeras trabajamos de forma coordinada en la derivación a los casos, y por supuesto pues las administraciones locales disponen de lo que son las ayudas de emergencia social, pues para de forma emergente activarla cuando tenemos a las mujeres víctimas de violencia de tipo de servicio. Nosotros le agradecemos la colaboración siempre a las personas de los servicios municipales que están en coordinación con la oficina, porque es fundamental para el bienestar de las señoras, tanto que acuden al recurso, pueden acudir a su ayuntamiento de base y desde allí reciban la atención especializada. Hombre, concretamente pues tenemos una relación muy cercana y la verdad que creo que funcionamos. En relación a Europa, España, ¿cómo está en este tema de violencia de género y la legislación, cómo se diferencia de otros países de la Unión La legislación es modelo europeo. Exactamente. La legislación es modelo europeo. De hecho, la ley la ley 1/2004 es la que sirvió de modelo para los países, España era puntera, o sea, la ley de Zapatero es una ley absolutamente puntera en violencia de género. En el semestre europeo que tuvimos nosotros, que le tocó a Zapatero, de hecho se intentó llevar esto a la Unión y se rieron de nosotros. Bueno, los polacos, no ejemplo, se rieron, sino que no considera, es que... Los polacos, por ejemplo, no han ido en contra de eso, porque estaban los gemelos de Kaczynski, porque al fin y al cabo el machismo no es solo español, el machismo es una sociedad patriarcal que tenemos y se da en todos los estados. Pero sí que la ley de Zapatero fue una avanzadilla, fue una ley, un modelo para Europa y en muchísimos países, en Suecia en concreto, la tienen de modelo y la tuvieron de modelo para hacer la suya propia. O sea que nosotros en eso estamos bastante avanzados. Desde 2004 hasta ahora se ha hecho un avance grande. Es verdad que tenemos que seguir trabajando porque está claro que las mujeres las siguen matando, siguen siendo asesinadas y sobre todo en educación. Y a pesar de todas las dificultades que se han expuesto aquí, yo sigo pensando y animando a las mujeres que denuncien. Si conocen un caso de una amiga, de una vecina, que no se calle, porque el callarse y no actuar, es verdad que a lo mejor la justicia no te ayuda y no te da la orden de alejamiento, como le pasó ahí, desgraciadamente, pero eso no tiene que impedirnos porque otras cosas sí que se han salvado. Entonces, tener siempre el optimismo de que bueno, tenemos que salir de esta y sobre todo un esfuerzo enorme en la educación. Si no educamos en igualdad, esto no se va a parar nunca. Hay que hacer campañas de sensibilización, de prevención, de los institutos. Es importantísima la educación. La ley. Sí, bueno. Y mejorando, lógicamente, esto es una ley de 2004, han pasado 11 años y la ley es mejorable. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. En la atención a las mujeres tenemos a veces un problema porque la ley que recoge la violencia de género, como la violencia que se ejerce hacia la mujer por parte del hombre, independientemente de la relación que tenga con él, pero la ley orgánica habla de violencia de género cuando es por parte de su pareja o expareja. Entonces eso a veces hace que en relación a los derechos que tienen hay
haya, o sea, sea hasta un poco discriminatorio en relación a una mujer con otra cuando todas pueden ser acogidas en el DEMO, pero a lo mejor no pueden, en el servicio, no pueden llegar a los mismos derechos. Entonces, pues nada, todo eso y esperemos que... Sí. No, claro, está muy bien, pero que la ley canaria no está trabajando. La ley canaria es más claro, por eso digo que la que hay que cambiar y esperemos que el próximo gobierno lo cambie y lo amplíe, porque yo creo que la ley canaria es magnífica, se inspira incluso en el concepto de violencia que violamos. Aquí tenemos a los candidatos que van a ir al Congreso que tengan muy en cuenta de lo que piensa la sociedad en general y las mujeres. Muy específicamente, que haya tomado nota. Yo creo que hemos tomado nota seguro, pero es que además aquí está Paco Pinela, que fue consejero de Justicia y Igualdad. Entonces, creo que sería sensible. Sí, pero ahora van al nacional, ahora es donde hay que cambiar la ley. Pero quería saber si ustedes conocen un aplicativo que se por parte de quería preguntarle si conocen un aplicativo especial que pusimos en marcha el año pasado, por el cual los jueces pueden, a través del teléfono móvil, avisar a las mujeres víctimas de violencia de género si los maltratadores que están en la cárcel y salen con permiso, por ejemplo, hay un sistema ahora judicial automático, de forma que en el móvil de la mujer se le informa. Un maltratador que estaba en la cárcel acaba de salir. Y esto es no lo conocen. No, porque no lo conocen. que conocemos, lo hacemos nosotros a través de la quería preguntar, porque esto en Las Palmas está funcionando. Me parece que para la saber que ese maltratador que está en la cárcel tiene un permiso y que ha salido, entonces la mujer inmediatamente en su móvil debe recibir un mensaje, un SMS, decir, oye, es tu maltratador, que está en la situación judicial, es aquello o la otra. Y esto es lo que puso en marcha el año pasado. Como vimos nosotros, por la también a todas las mujeres, aquellas mujeres que tengan necesidades de pedir subvención, que hay una ley, el artículo 17 de la ley, que permite a mujeres víctimas de violencia obtener una subvención. Esa subvención se tramita por el gobierno de Canarias, pero al final quien lo paga es el ministerio. Y es verdad que hay normalmente retrasos, y ha habido en los últimos años dificultades, pero en esta etapa, he sido consejero lo que estamos haciendo es adelantar el dinero. Y ha habido un servicio importante de las ayudas que todavía probablemente es necesario más recursos. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy importante para implementar los presupuestos. De hecho, muchas de las Canarias se destinan al año 9 millones de euros. El gobierno pone 5 millones de euros y los cabildos ponen 4 millones de euros. Se trabaja en común, esos 9 millones de euros están para pagar todos los servicios que ya han de manera que esos 9 millones se
han mantenido, no ha habido disminución a pesar de la crisis, pero yo creo que en los próximos años los gobiernos tienen que ir implementando, porque este problema, lejos de minorar, sigue creciendo, ¿no? Yo creo que vamos ya por 48 mujeres asesinadas en este año 2015, ¿no? Y, en fin, a todos se nos olvidó el cambio. Y desde las administraciones públicas, una tarea que me parece que es importantísima es las campañas de sensibilización. Esto es fundamental, las televisiones. Y ahí ha habido también una disminución importante. Yo creo que, sin hacer política, porque es un problema que afecta a todos los partidos políticos, yo creo que tenemos que hacer un gran pacto de Estado, los próximos gobiernos, todas las fuerzas políticas, todo para afrontar todos los partidos políticos este problema, porque es un problema de la sociedad, es un problema que tenemos que resolver entre todos. Y la sensibilidad tiene que llegar a los gobiernos para implementar las relaciones y prolongar, ir resolviendo y paliando la situación. Nada más. Agradecer a las ponentes, a todos los intervinientes, a los asistentes, y damos por concluido el acto. Ahora vamos a tomarnos un chocolatito. ¿Sí, Dina? Cierto. Si hay salida a la violencia de género es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Yo voy ahora solamente a intentar enmendar un error tremendo que tuve al principio, ¿sabes? Que yo soy un mago de Weimar y no agradecí no solo la presencia, sino la labor que en este tema hacen a lo largo del año a MUBA y a FAMER, las dos asociaciones de mujeres que además junto con el ayuntamiento elaboraron actos previos a este día, ¿no? La presentación de un libro y una mesa redonda también muy interesante que tuvo lugar ayer. Voy a intentarlo hacer ordenadamente. También le quiero dar las gracias a Domingo González y a Elena Díaz por hacernos la foto, a Domingo especialmente. Él ya se fue, pero como estaba Tomás Fariña grabándolo, él lo ve en el vídeo porque hoy es su cumpleaños. Y también al amigo y compañero Pablo Rodríguez, que lo llamamos como si fuera sonido 24 horas y viene. También quiero darle las gracias a Ana Belén Crespo, que no está aquí, a Laura Bote y a Ana Belén González, perdón, que nos ayudaron a organizar esta jornada, a lo que no tenemos ni idea, ¿no? Y antes de dar la palabra a mi compañero Irán, que lo tenemos ahí el pobre hoy atajado sin hablar, y por supuesto dar las gracias a las ponentes, mucha suerte a Paco, a Tamara y a Olivia. Muchas gracias a todos por asistir. Lo primero que quería era darle las gracias al compañero Pedro Damián, porque no es un mago de Weimar, lo podrá hacer también, pero es un mago, porque en realidad lo que ha hecho hoy es mágico, ¿no? Conseguir llenar pues, nuestra sede con tantas y tantas personas y que se conciencien por un objetivo, ¿no? Que es acabar con el maltrato que sufren muchísimas mujeres, creo que es digno pues, de un aplauso. Por supuesto se lo merece y creo que se lo debemos de dar. Para el final, punto número 2, agradecer, por supuesto, la asistencia de todos y de todas. Por supuesto, también agradecer a todas aquellas personas que, no siendo afines a nuestras siglas, de forma desinteresada por la causa, por este objetivo, ¿no? Que es intentar concienciarnos y aprender por las fantásticas fuentes que hemos tenido hoy sobre este problema, pues han estado aquí hoy y por supuesto pues de honra. O sea que quiero darles también las gracias, de verdad, y espero porque esto no quede en un comienzo, ¿no? Sino que esto sea pues un inicio que en años sucesivos pues se siga dando. Eso es lo que espero, o sea que un aplauso para todos.